se llevaba a cabo la fecha 9 de la ronda de campeonato de la Liga de Bélgica, donde el Anderlecht recibía al Club de Brujas. En este partido César Huerta sería suplente. El conjunto blanco tomó por sorpresa a la defensa con un pase largo, para que Romeo Berman hiciera la travesura con el primer gol. Al minuto 42, el Club de Brujas rompía la estructura defensiva para colar el segundo gol por obra de Hans Van Aken. Más tarde, en otro descuido defensivo, marcaron un penal a favor del equipo visitante. Christos Tzolis era el responsable de cobrar la pena máxima. En el tiempo agregado del primer tiempo, el Anderlecht reducía la desventaja con un tremendo disparo de Mario Stroikens. El mexicano entraría al campo en el segundo tiempo, pero sería hasta el minuto 70. Huerta tenía las piernas frescas y por lo mismo se notaba muy participativo desde el principio. El equipo buscaba darle mayor velocidad a la banda izquierda, y en ese aspecto el mexicano ayudaba en las transiciones y preocupaba a la defensa por ese carril. La cuestión que se suscitaban con Huerta era al encarar, ya que César proponía el duelo individual, aunque al momento de decidir, optaba por ceder la pelota al compañero más cercano, y no le daba otro tipo de variantes a sus proyecciones. En esta fase del juego, el Anderlecht tenía más tiempo la redonda, insinuando con frecuencia en el perímetro del área. El Club de Brujas hacía más pantanoso el tránsito de juego, dado que el equipo se fue centrando en defender más conforme avanzaba el partido, pues se podía pasar los 3/4 de la cancha, pero después de eso no había un norte claro. Aunque el chino estuvo pisando el frente del ataque mayormente, en ocasiones tenía que hacer recorridos largos para ayudar con los suyos en la defensa, como lo mostraba al minuto 85, llegando a barrerse para tapar la jugada. El conjunto violeta tenía metido en su área al Club de Brujas, y por lo mismo acumulaban hombres en el fondo, lo cual hizo más difícil encontrar algún espacio que los locales pudieran capitalizar. Así terminaba el juego y con este resultado el Anderlecht se mantiene en el cuarto puesto, asegurando su boleto en la Europa League para la siguiente temporada. Penúltima fecha de la Serie A, donde el Milán visitaba a la Roma. En este encuentro Santi Jiménez regresaba a la titularidad. Arrancaba el partido y los equipos se daban el tiempo para acomodarse en el rectángulo. Pero al minuto 2, desde un tiro de esquina, Gianluca Mancini los madrugó para sumar el primer gol a la pizarra. El partido tenía mucho por delante y eso lo tenían claro los rossoneris, pues se fueron con todo a buscar la portería contraria. No obstante, el mexicano no tocaría mucho la pelota, a pesar de pedirla constantemente cuando su equipo desarrollaban las jugadas. Por lo mismo, el Bebote ayudaba más en jalar marcas y abrir espacios a sus compañeros con sus movimientos. También Santi intentaba ayudar con los traslados, pero el esférico pasaba muy poco por su zona de influencia, pues Jiménez se instalaba como punta y generalmente las jugadas se desarrollaban alrededor del centro. Sin embargo, al minuto 17, el mexicano se enganchó con Gianluca Mancini y le soltó un codazo. El jugador de la Roma se tiraba al césped y el árbitro iba a revisar la jugada al VAR. Después de analizar la jugada, el árbitro indicaba que la agresión de Santi ameritaba la tarjeta roja. El Milán se quedaba con un hombre menos y también se acababa la temporada para el mexicano, que tampoco podrá disputar la última jornada por esta sanción. A pesar de esto, João Félix se las arreglaría para empatar el juego con una pelota que se encontró de rebote. No obstante, en el segundo tiempo, el conjunto de Milán no tendría la misma suerte. Al minuto 57, Leandro Paredes hacía un cobro de tiro libre de manera magistral para estar arriba en el marcador. Y el conjunto de la Loba incrementaba su ventaja con el gol de Bryan Cristante, después de una jugada donde el arquero ya había rechazado 2 veces el balón, pero no pudo detener la tercera.
De esta forma pierde el Milán y Santi se despide esta temporada, donde su arribo a Italia ha estado lleno de irregularidades, pero que se espera que en el futuro vuelva más fuerte y mejor adaptado. Con Antonio Portales en el 11 titular, el Dundee se disponía a cerrar una temporada muy exigente en el estadio del ya descendido St. Johnstone. Estaban obligados a sumar los 3 puntos si no querían dejar su destino en manos del Ross County, que jugaba en paralelo. Los primeros avisos fueron del St. Johnstone, que lograron desconectar momentáneamente a un revolucionado jugador mexicano consciente de la urgencia de su equipo por abrir el marcador. Fueron minutos de angustia para los que vestían de gris, aunque poco a poco, mediante su posicionamiento, lograron empujar al rival hacia donde querían. En un panorama más controlado, el nacido en Tampico comenzó a cumplir sus tareas con eficacia, sirviendo como contención para cortar balones en el medio campo y conectando rápidamente con sus compañeros entre líneas. Antonio mostraba su gran toque de balón, abriendo el juego con velocidad e inteligencia hacia los espacios. Ganar los duelos divididos también fue clave en el planteamiento del Dundee. Una rápida reconversión con pocos toques les daba opciones claras de tiro. El jugador azteca se volvía cada vez más incisivo con sus servicios, entendiendo los movimientos de los delanteros y conectando con ellos con precisión. Sin dejar de lado su espíritu combativo, clave para mantener al St. Johnstone replegado en su campo, sin desentonar en la propuesta de su equipo que se disponía a dejar todo sobre la cancha y no regalar ni un metro. El primer gol del Dundee nació de una conexión entre Murray y Cameron, que este último finalizó con un disparo raso y cruzado imposible para el guardameta. Portales se hizo presente por primera vez en un tiro de esquina, pero la fortuna no le sonrió en ese aspecto a lo largo del partido. Los Santos, como se le conoce al local, tuvieron un breve momento de rebeldía saliendo al ataque en algunas transiciones, incluso logrando superar al mexicano en una acción. Sin embargo, la concentración en la línea defensiva los sacaba de problemas. En ataque, el Dundee empezó a perder precisión, lo que alimentó el ímpetu de los locales y nos llevó a un escenario en el que prácticamente todo el equipo visitante se volcó a defender. No obstante, el conjunto gris recuperó el control al cierre de la primera mitad y Portales también volvió a destacarse con su toque, filtrando balones y encontrando una segunda pelota en zona de remate que terminó estrellándose en un defensor. El segundo tanto le urgía al D para sentirse más tranquilos y poder sobrellevar el partido con más calma, pues hasta ese momento el Ross County estaba ganando su partido, lo que amenazaba seriamente su permanencia en caso de que los empataran. El tan esperado gol pareció llegar, pero Murray estaba en fuera de lugar al momento del rompimiento. La batalla por el balón en el medio campo se volvió más complicada y Portales perdió algo de protagonismo. Sin embargo, seguía siendo requerido en acciones puntuales, especialmente a balón parado. En una de ellas, dentro del área continuó una buena jugada que terminó en un disparo de Murray en el que se interpuso un rival. El drama regresó al área del Dundee cuando CDB estuvo cerca de empatar con un disparo que coqueteó con el poste. De pronto, el partido se convirtió en un ida y vuelta no apto para cardíacos, con ambos equipos amenazando en el área rival. A través del pundonor y su presencia física, los D's volvieron a ganar el medio campo, y Portales ayudó a controlar mejor el escenario. Ahora era el St. Johnstone quien se colgaba del travesaño ante el empuje constante del Dundee, resistiendo como podía una oleada que no cesaba. Los visitantes, sabedores de lo que se jugaban, apretaban el acelerador con cada balón recuperado, lanzándose al frente en busca del tanto que les diera la tranquilidad. Pero las oportunidades no acababan en la red, y Portales tuvo que hacer un sprint para quitarle la posibilidad a un extremo, en una jugada que no tenía fin y que tuvo drama hasta el final. En este punto, a su rival directo en la pelea por la permanencia ya le habían empatado, pero el espectáculo en este juego todavía tenía algo guardado hasta el último suspiro.
Al 94, el equipo arma una jugada para la escapada del casaca 21, que cuando se quiere meter al área lo derriban con una carga por la espalda. Con sangre fría, Cameron se convertía en el héroe de la afición del Dundee, que con el silbatazo final invadió la cancha para celebrar con sus jugadores una temporada más en el máximo circuito escocés. Jornada 29 de la Liga Rusa. En esta fecha, el Lokomotiv recibía al Club Deportivo Central del Ejército de Moscú, donde César Montes arrancaría el partido como titular. Aunque el mexicano no tendría el mejor inicio, debido a que se equivocaba al regalar la pelota en la salida, pero él mismo se encargaba de rescatar la jugada. A pesar de que era muy temprano, el encuentro parecía romperse en el medio campo, dado que los equipos pasaban de una portería a otra, generando un aviso constante, que desembocaría en persecuciones largas entre los dos bandos. Pero sería el Lokomotiv que al minuto 9 daba el primer zarpazo con un cabezazo de Dmitry Vorobyov. El gol le daba más confianza a los locales de avanzar para buscar presionar desde la salida al conjunto rojo. Y fue con esta presión que al minuto 25 Dmitry Vorobyov conseguía la recompensa por robar la pelota en la salida, clavando el segundo gol. La anotación despertó al conjunto visitante, que emprendió su juego al frente. Ahora el equipo del Ejército Rojo presionaba a los defensores en la salida, y por lo mismo obligaba a la defensa a salir con pelotazos. El mexicano tendría que aparecer en esta fase del encuentro, tratando de detener el avance desde los 3/4 de la cancha para evitar que la amenaza se trasladara al área. Aún así, hubo momentos donde el conjunto de Moscú apretó en la última línea, maximizando las alertas de las locomotoras, que supieron aguantar hasta el final de la primera parte. Sin embargo, en el segundo tiempo, la primera jugada en contra del Lokomotiv se convirtió en gol, pues Montes no llegó a impedir el remate. Tras la anotación, el partido se volvía de ida y vuelta, donde ambas escuadras hicieron un juego más propositivo, y la misma dinámica del encuentro generaba que se abrieran los espacios que se podían ocupar a velocidad. Montes se encargaba de rechazar el esférico cada vez que un contrario se acercaba al área o cuando lo hacían competir por aire. El mexicano ganó con regularidad, pero aún así el Ejército Rojo transmitía la sensación de peligro en cada jugada que cruzaba el área. Los equipos parecían turnarse, e incluso cuando al Lokomotiv le tocaba atacar, Montes también subía para ser un rematador más. Los equipos tenían la misma cantidad de llegadas, pero el equipo de casaca roja generaba las mejores ocasiones de gol, lo que exaltaba al estadio por ver en inminente peligro al guardameta Anton Mitriushkin. Pero al minuto 79, Matvey Kisliak sería el encargado de sacudir la red con un gran disparo que se coló en la esquina. Los últimos 10 minutos, el partido estaba volcado en favor del conjunto visitante y al equipo de casaca negra le tocaba resistir. Las locomotoras pudieron bajar la intensidad al contrario, y también bajaba la amenaza. Posteriormente, el juego llegaría a su final con el silbatazo del árbitro. De esta manera, el Lokomotiv se mantendrá en el sexto peldaño hasta el final de la temporada, ya que la otra semana se juega la última jornada, y por la distancia de puntos es inviable que puedan escalar más en la tabla y tampoco los pueden rebasar. Esta edición de la Premier League llegaba a su fin, y en la penúltima fecha el West Ham se enfrentaba a un necesitado Nottingham Forest. Edson Álvarez no estaba en el campo para ver cómo Areola le regalaba el primer gol a la visita con un pase débil dirigido a Guido,
que terminó por costarles la desventaja tempranera. El tanto condicionó desde el arranque a los Hammers, obligándolos a remar contracorriente desde los primeros minutos. Para la hora de juego, llegaron múltiples cambios en el parado del West Ham, entre ellos el ingreso de Edson, quien sigue recuperando ritmo tras su lesión. Sin embargo, el panorama empeoró justo después de su entrada. Milenkovic empujó el segundo gol con la nuca tras un tiro de esquina, en una jugada que además fue revisada durante varios minutos por el VAR. Edson comenzó a entrar en calor con una cobertura por la banda izquierda, aunque su tarea principal era darle fluidez a la circulación del esférico desde el fondo. El mexicano buscaba conectar con los volantes más adelantados para completar la transición ofensiva. Fueron minutos de intensa actividad para la saga de los Tricky Trees, que detectaron las fugas en su esquema y comenzaron a presionar alto con la intención de cortar al West Ham desde la base de su juego. Esto frenó por momentos la buena dinámica que había encontrado el equipo londinense en sus transiciones, obligándolos a un esfuerzo mayor ante la valentía del Forest para plantarse en campo rival. En ese contexto, Edson servía como recuperador en las segundas jugadas, manteniendo su posición atrás y liberando a sus compañeros con más llegada y desequilibrio. El mexicano peleaba cada balón con vehemencia, con los dientes apretados y la mirada fija en no regalar ni un metro de ventaja. Incluso cuando el panorama parecía desmoronarse, esa energía comenzó a irradiar hacia sus compañeros, que empezaron a levantar la cabeza y convencerse de que el empate aún estaba al alcance. Esa misma actitud se reflejaba en cada intervención con la pelota. No se limitaba a tocar de lado o cumplir con lo básico. Buscaba siempre el pase que rompiera líneas, el envío profundo que encendiera las carreras de los hombres de arriba. Esa presión constante obligó por momentos al Nottingham a replegar con prácticamente todos sus hombres, el equipo visitante que había comenzado valiente y presionando alto. Solo una pincelada de técnica individual bastaría para meter al West Ham en el juego, y esa llegaría por cuenta de Paquetá y Bowen, que encendieron al Estadio Olímpico de Londres una última vez esta temporada. En esta campaña decepcionante para las aspiraciones de los Hammers, lo que les quedaba a los jugadores era mostrar ese coraje guardado durante meses y al menos cerrar con dignidad. El West Ham buscaba dentro de sí armar las conexiones correctas entre los jugadores para sacudirse el parado del Nottingham, pero en los minutos de compensación acabarían por sufrir en su propia meta. Quedaba tiempo suficiente para buscar la hazaña y al ver que el juego raso no daba frutos, recurrieron a los centros al área. Edson buscó directamente a los delanteros e incluso se sumó a un final cargado de drama en el área rival, donde el portero del Forest mantuvo con vida a los suyos. Para cerrar, salió a relucir tanto lo mejor como lo peor del mexicano, comprometido y combativo, pero también propenso a calentarse ante actitudes que consideraba antideportivas, reaccionando de forma airada en los últimos minutos. El West Ham no pudo ganar su último partido en casa, pero se mantiene en la posición 15, por encima del United y el Tottenham, los dos finalistas de la Europa League. Se jugaba la jornada 37 de la Premier League. En este encuentro, el Fulham se enfrentaba al Brentford, donde Raúl Jiménez comenzaba como titular. El mexicano pondría una advertencia al equipo local en los primeros minutos, bajando la pelota y pegándole de primera, pero la defensa le cerraba en el último instante. Más tarde Jiménez volvería a tener otra oportunidad, aunque esta vez sería más circunstancial, pero tendría el mismo resultado siendo rechazado por la defensa. El duelo era parejo hasta ese momento, pero no por eso era cerrado, pues había emociones en las dos áreas, lo cual hablaba del buen ritmo de juego. Raúl era un jugador que tenía libertad para buscar la pelota, y esto ayudaba a que el equipo tuviera un enlace con la parte ofensiva. Así llegó el minuto 15, donde el mexicano calculó bien la posición del esférico y le ganó el remate al defensor, haciendo un cabezazo certero que ya no pudo sacar el guardameta. Aunque la felicidad no le duraba mucho al equipo púrpura,
pues el Brentford respondía con una jugada que concluyó Bryan Mbeumo para empatar los cartones. Raúl se abría por las bandas y se retrasaba para ayudar con la recuperación. Sin embargo, en una pelota que perdía el Azteca en media cancha, se desprendió un contragolpe del Brentford. Kevin Shade ganó a velocidad, pero le cometían una falta dentro del área y se señalaba el penal. Pero Bryan Mbeumo desperdiciaba la oportunidad y le atajaban el disparo. El partido se volvió a repartir entre los dos clubes, lo que ocasionó que la posesión se dividiera. El mexicano seguía siendo el jugador todoterreno y que en gran parte ayudaba para que su equipo fluyera de un lado a otro, siendo un catalizador para la dinámica. Más tarde se repetía la jugada del gol con un centro de su socio Adama Traoré, ganando de la misma forma el remate, pero esta vez el arquero respondió de manera correcta. Pero al minuto 42, desde un saque de manos, el Brentford lograba poner la pelota en zona caliente. El balón salía peinado donde estaba Christian Nørgaard, quien la terminó empujando. Los últimos minutos del primer tiempo bajó el ánimo del Fulham, que no pudo aproximarse con claridad, así que los equipos se iban a vestidores. En la parte complementaria, los Cottagers pretendían ser más verticales, buscando la espalda de la defensa, y en ese aspecto Jiménez ayudaría para organizar las transiciones. Al minuto 67, los Cottagers abrieron el juego por la banda para sacar un centro que cabeceó Tom Kearney, lo que empataba el juego. El Fulham aprovechaba que la anotación les cambió el semblante a favor, tomando las riendas del encuentro. Fue en ese momento que Harry Wilson se animó a sacar un escopetazo que dejó al portero parado para volver a tener la ventaja. Aunque todavía quedaba tiempo por delante y estaba por verse si el Fulham tomaba una postura más defensiva o mantenía el ataque. El conjunto púrpura optó por los trazos largos buscando a Jiménez, para que a partir de ahí el equipo pudiera desplegar su juego. En el papel no parecía la mejor estrategia, sin embargo al Fulham le estaba funcionando, pues hubieron balones que se hicieron efectivos a raíz de esta situación. También por esta razón los Cottagers parecían empujar al rival a su propia área, e indirectamente les permitía llegar con mayor facilidad a línea de fondo. Aunque el equipo transmitía una mejor sensación de conjunto, no hubo jugadas claras, pero el hecho de que el Fulham merodeara cerca del área daba la impresión de que el equipo podría tener alguna oportunidad en cualquier momento. Se cumplían los 90 minutos y el árbitro marcaba el final del encuentro. Con este resultado, el Fulham se queda con 54 puntos que lo colocan en el 10º lugar. Una visita complicada pero necesaria en la lucha por el título llevó al Copenhague a la casa de los Randers. Una victoria les abría la posibilidad de coronarse en casa el próximo fin de semana. Rodrigo Huescas fue titular y desde temprano hizo su primer recorrido por la banda. Aunque con ambos equipos midiéndose con cautela, el partido iba a pasar por distintas fases antes de que el mexicano pudiera enfocarse en atacar. Llegadas por el lado de Huescas lo mantendrían alerta en su lado del campo, por lo que no fue muy lanzado al ataque. Con el balón en los pies, el mexicano abría espacios hacia el interior, participando activamente en un juego que empezaba a inclinarse a favor de los suyos. El Copenhague atacaba bien, pero se defendía aún mejor. Corría el minuto 10 cuando, sin ver espacio por su avenida, Rodrigo retrocedió para que el equipo cambiara de dirección y centralizara el juego, lo que terminaría por generar el primer gol de Larsson. El gol obligaba al partido a romper, y con ello, Huescas tuvo que resistir la agresividad de unos locales heridos en su orgullo. La posición adelantada del mexicano en ataque podía dejar expuesto su sector si lo eliminaban, pero el equipo tenía un buen regreso defensivo y salía con limpieza gracias al talento de sus jugadores. Huescas, que hasta entonces no había sido protagonista en zona ofensiva, comenzó a animarse pasada la media hora. Primero con un centro desde 3/4 que no encontró destino.
y más tarde con una pared en profundidad que lo forzó demasiado y no le permitió asistir con ventaja a su número 10. Los locales ya no ofrecían tantas facilidades por su banda, y en cambio tomaban nuevo aire en un partido que el Copenhague controlaba sin ser aplastante. Por eso vimos más de Huescas en defensa al cierre del primer tiempo, algunas veces superado, en otras acertando para cortar el peligro. Era quizá el peor momento del Copenhague en el partido, pero la realidad es que el esquema se mantuvo sólido, sin sufrir en exceso ante la rebeldía del rival. Quienes sí sufrieron fueron los aficionados de los Caballos, que pasaron de rozar el empate a encajar el segundo gol, nuevamente obra de Larsson tras una jugada que nació por la izquierda. El Copenhague fue inteligente, no se desesperó ante la presión local y utilizó su entendimiento colectivo para superar líneas y desesperar a su rival mediante la posesión. Se esperaba una reacción del Randers para el segundo tiempo, pero en su lugar vimos a un Copenhague más suelto, que con la ventaja en el marcador se atrevió a arriesgar más, incluido Huescas, quien fue sorprendido en fuera de lugar tras un rompimiento. Poco después se perdió una jugada clarísima. El Elyounoussi disparó, el portero dejó el rebote y Rodrigo, en posición inmejorable, no logró impactar bien debido al efecto del balón. En los minutos siguientes, Huescas continuó siendo parte activa en la ofensiva, esta vez partiendo desde un bloque medio. En lugar de encarar por la banda con largos recorridos, apostó por una participación más cerebral. Desde su propio campo buscaba conexiones verticales con sus compañeros. En un momento el nacido en el Estado de México parecía sucumbir ante la presión de dos rivales, pero alcanzó a puntear el balón y apagar una situación comprometedora. Cuando parecía que los Caballos podían intentar arrebatarle el balón a los Leones, Huescas arrancó una jugada desde el medio campo, clavándose por el interior como cuchillo, y aprovechó el rebote del arquero tras un mano a mano con Cornelius para marcar su segundo gol en Europa, el primero en Liga. Ese tanto parecía liquidar cualquier atisbo de reacción de los locales. Aún así, empujados por orgullo y vergüenza deportiva, intentaron incomodar al Copenhague, sobre todo en la circulación. Pero lo cierto es que el visitante era un equipo mejor trabajado, capaz de atravesar momentos complicados sin sobresaltos. El reto era seguir rompiendo líneas pese al ímpetu del rival, y eso fue lo que hizo Cornelius, que selló su gol al ganarle la posición al central y rematar en el área chica. El equipo capitalino no perdió la serenidad, algo que claramente frustraba a los locales, quienes empezaron a meter con más fuerza la pierna. Esto se reflejó en algunas pérdidas de Huescas en zona defensiva, pero el partido ya estaba sentenciado. Solo quedaba navegar el cierre del encuentro como lo habían hecho durante toda la tarde. Huescas supo leer los momentos justos para sumarse al ataque, y el resultado fue su primer gol en Liga. El próximo 25 de mayo, el Copenhague buscará ponerle la guinda a una temporada redonda a nivel doméstico. Podrán coronarse en Liga y disputar la final de Copa apenas unos días después.